¿Te imaginas ser uno de los filósofos más brillantes del mundo antiguo, pero tener una juventud llena de excesos y descontrol? Así fue la vida de San Agustín de Hipona, el santo que antes vivió como todo un rebelde. ¿Quieres saber cómo pasó de las fiestas al hábito religioso? Te contamos su historia, primeros años y juventud. San Agustín no siempre fue el santo que conocemos hoy. De hecho, su juventud fue una época llena de aventuras, excesos y búsqueda de placeres. Nació en el año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad del Imperio Romano que hoy es parte de Argelia. Desde el principio, su vida estuvo marcada por una dualidad de influencias. Su madre, Santa Mónica, era una cristiana devota, conocida por su fe inquebrantable y su fervor religioso. Pasaba horas orando por la conversión de su hijo, esperando que él también abrazara el cristianismo. Pero su padre, Patricio, era todo lo contrario. Como pagano, Patricio se preocupaba poco por la espiritualidad, y era conocido por su estilo de vida permisivo. Patricio era el tipo de padre que prefería que su hijo viviera la vida antes que preocuparse demasiado por las consecuencias. Este contraste en el hogar de Agustín le dio una visión del mundo muy amplia y, a la vez, contradictoria. La influencia de su padre le permitió experimentar y sumergirse en los placeres de la vida, mientras que el ejemplo de su madre le mostraba otro camino, uno de devoción y oración. Sin embargo, en su juventud, Agustín se inclinó hacia las ideas filosóficas y paganas, alejándose del cristianismo y de la fe de su madre. Desde pequeño, Agustín demostró una inteligencia brillante, destacándose en sus estudios y mostrando un talento natural para el debate y la retórica. Pero este don no solo lo utilizaba en el ámbito académico, también lo aprovechaba para cautivar a sus amigos y conocidos durante largas noches de fiesta. Era conocido por sus elocuentes discursos, que podían ir desde temas profundos hasta asuntos triviales, convirtiéndose en el centro de atención. Si Agustín viviera hoy, seguramente sería el tipo de persona que se lleva la atención en cualquier reunión, el amigo al que todos buscan por sus comentarios ingeniosos, y su capacidad para darle un giro interesante a cualquier conversación. Después de su educación inicial en Tagaste, Agustín se trasladó a Cartago, una de las ciudades más prósperas y vibrantes del Imperio Romano. Allí se inscribió para estudiar retórica, con la esperanza de hacer una carrera como abogado o funcionario público. Pero Cartago, con su bulliciosa vida social, lo absorbió de inmediato. Agustín se dejó seducir por la vibrante escena de la ciudad, que ofrecía no solo oportunidades académicas sino también todo tipo de tentaciones. El joven estudiante se integró rápidamente a la vida nocturna de Cartago, donde se rodeó de amigos que, al igual que él, buscaban experimentar todos los placeres que la ciudad les ofrecía. Era común verlo en fiestas, disfrutando del vino, las mujeres y los debates que se alargaban hasta altas horas de la noche. En Cartago, además de sus estudios, se apasionó por las filosofías paganas que estaban de moda, y desarrolló un gusto por las obras de Cicerón y otras figuras del pensamiento clásico. Estas ideas resonaban con su espíritu joven e inquieto, alejándolo aún más del cristianismo. Durante esta etapa, también conoció a una joven con quien inició una relación seria, y con ella tuvo a su primer hijo, a Deodato. Aunque seguía siendo un estudiante sobresaliente, la vida personal de Agustín reflejaba un estilo de vida que distaba mucho del de un futuro santo. Se había sumergido en un mundo de placeres y filosofías mundanas que, en aquel momento, lo mantenían satisfecho, aunque algo dentro de él siempre parecía estar en conflicto. Así, Agustín pasó sus primeros años disfrutando intensamente de la vida, cuestionando y explorando las ideas filosóficas de su tiempo. Aunque su talento lo hacía brillar en el ámbito académico, su espíritu estaba lejos de encontrar la paz que más adelante descubriría en su vida. Esta juventud desenfrenada sería el contraste perfecto para la transformación radical que estaba por venir, una que lo llevaría de ser un joven amante del caos a uno de los santos y pensadores más influyentes de la Iglesia católica. Época de excesos y confusión. La vida de San Agustín en Cartago marcó una etapa de excesos y libertinaje, una época en la que se entregó por completo a los placeres mundanos. Aunque era un estudiante talentoso y prometedor, su inclinación hacia la vida nocturna y las distracciones hedonistas lo alejaron de cualquier ideal de vida recta o religiosa. En la vibrante ciudad de Cartago, Agustín se convirtió en un joven al que le gustaba vivir intensamente. Se le veía frecuentemente en las fiestas, rodeado de amigos que compartían su pasión por los banquetes, el vino y el ambiente de celebración constante. Cartago era una ciudad cosmopolita, llena de intelectuales, artistas y filósofos, pero también de tentaciones que Agustín no estaba dispuesto a evitar. Su intelecto brillante y su habilidad para la retórica le dieron un gran reconocimiento entre sus compañeros, y Agustín disfrutaba de ser el centro de atención. Sin embargo, su vida interior estaba llena de contradicciones. Mientras estudiaba y participaba en debates, buscaba constantemente la gratificación inmediata, viviendo cada día como si fuera el último. En sus confesiones, Agustín recuerda cómo a menudo se encontraba atrapado entre su deseo de buscar la verdad y su inclinación por los placeres mundanos.
Años después, con una mezcla de humor y sinceridad, confesaría esta dualidad en una de sus frases más célebres. Señor, concédeme castidad. Pero todavía no. Con esta expresión, Agustín revelaba cómo, aunque intuía que un cambio de vida era necesario, no estaba dispuesto a renunciar a sus placeres de inmediato. La vida amorosa de Agustín también era complicada. Durante esta época, mantuvo una relación con una mujer a la que amó profundamente, y con quien tuvo un hijo llamado Adeodato. Aunque nunca se casaron, su vínculo fue muy significativo para él, lo cual añade otra capa de complejidad a esta etapa de su vida. La relación era un reflejo de sus dilemas internos, amaba a esta mujer y a su hijo, pero su estilo de vida despreocupado, y su resistencia a comprometerse de manera definitiva indicaban que, en el fondo, seguía buscando algo más. Además de su vida social y sentimental, Agustín exploraba intensamente el mundo de las ideas. Se sentía atraído por diversas corrientes filosóficas y religiosas que estaban en boga en su tiempo. Entre ellas, el maniqueísmo, una doctrina que sostenía la existencia de una eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, le pareció especialmente atractiva. Esta filosofía le ofrecía una explicación para la dualidad que sentía en su interior, y durante un tiempo encontró en ella un sentido que justificaba su confusión. Sin embargo, esta satisfacción fue pasajera, ya que, a pesar de sus intentos por hallar respuestas en estas enseñanzas, nunca lograba encontrar una paz duradera. En el fondo, Agustín se sentía atrapado. Vivía en un estado de constante búsqueda, probando placeres, conocimientos y filosofías, pero ninguna experiencia parecía llenar el vacío que sentía. Esta era una época de contradicciones, su corazón buscaba algo más profundo, pero su mente y su cuerpo se entregaban a la gratificación inmediata. Como muchos jóvenes de hoy, se encontraba en una encrucijada, intentando vivir el momento sin preocuparse por el futuro, pero incapaz de ignorar la creciente insatisfacción que lo atormentaba. Esta época de excesos y confusión dejó una marca profunda en Agustín. Aunque disfrutaba de la libertad de vivir sin restricciones, también comenzaba a darse cuenta de que su vida carecía de propósito y dirección. Las experiencias y vivencias de esta etapa fueron cruciales para moldear su carácter, ya que, sin saberlo, estaba recorriendo un camino que lo llevaría a cuestionar profundamente su estilo de vida y, eventualmente, a buscar una transformación radical. Este periodo sería el preludio a un cambio profundo, el inicio de un viaje que, aunque lento y lleno de tropiezos, lo llevaría hacia un destino que ni él mismo imaginaba, la santidad y la renuncia a la vida que hasta entonces había conocido, búsqueda de respuestas y primeros intentos de cambio. A pesar de la vida de excesos y placeres en la que se sumergió, San Agustín no podía escapar a un sentimiento constante de vacío. Aunque su vida exterior era animada y parecía tenerlo todo, prestigio, relaciones, y una gran capacidad intelectual, en su interior se libraba una batalla que lo dejaba inquieto y sin paz. Sentía que algo faltaba, un hueco que nada de lo que experimentaba lograba llenar por completo. A medida que aumentaban sus logros y aventuras, también crecía en él una sensación de desasosiego, un malestar que lo empujaba a buscar respuestas más profundas. Con esta inquietud, Agustín comenzó a explorar diversas corrientes filosóficas y religiosas. Era un hombre curioso y ávido de conocimiento, así que se sumergió en distintas doctrinas en busca de un sentido que diera coherencia a su vida. Una de las corrientes que más le atrajo fue el maniqueísmo, una doctrina dualista que proponía una lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Esta visión del mundo parecía resonar con la dualidad que él mismo sentía en su interior. Una parte de su ser anhelaba lo bueno y lo puro, mientras que otra se sentía irresistiblemente atraída por los placeres y excesos. Durante un tiempo, el maniqueísmo le ofreció un marco para entender su confusión, pero con el tiempo, esta filosofía también se mostró insuficiente para calmar su ansiedad y llenar su vacío. En su búsqueda, Agustín no se limitó a una sola filosofía. Pasó años explorando diferentes ideas y cuestionando cada una de ellas. Se sumergió en el estudio del neoplatonismo, que le dio una perspectiva diferente sobre el mundo espiritual y la realidad. Sin embargo, a pesar de su gran intelecto y capacidad de análisis, ninguna de estas doctrinas parecía ofrecerle la paz que anhelaba. Cada nuevo sistema de pensamiento le daba algunas respuestas, pero al mismo tiempo, despertaba nuevas preguntas. Su inquietud lo llevó eventualmente a Milán, donde tuvo la oportunidad de escuchar a San Ambrosio, el obispo de la ciudad y un destacado orador. Aunque inicialmente acudía a escuchar sus sermones solo por el placer de oír a alguien tan elocuente, poco a poco las palabras de Ambrosio comenzaron a tocar su corazón. Agustín no estaba solo en Milán, su madre, Santa Mónica, se había trasladado allí para estar cerca de él y oraba constantemente por su conversión. Aunque Agustín seguía luchando con su dilema interno, el ejemplo de su madre y la sabiduría de San Ambrosio empezaban a plantar semillas de cambio en su interior. Fue en Milán donde tuvo una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. Un día, mientras se encontraba en el jardín de su casa, sumido en sus pensamientos y atormentado por la lucha interna entre su deseo de cambio y su resistencia a dejar atrás su antigua vida, Agustín escuchó una voz.
Era la voz de un niño que jugaba cerca, cantando repetidamente. Toma y lee. Toma y lee. En latín, tole, lege. Este mensaje resonó profundamente en él, como si fuera una señal divina. Impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, Agustín tomó una Biblia que tenía cerca y la abrió al azar. El primer pasaje que leyó fue de la carta de San Pablo a los romanos: no en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo y no atendáis a los deseos de la carne. Para Agustín, este pasaje fue un impacto directo al corazón. Sintió que Dios le estaba hablando de manera personal, señalándole el camino que debía seguir. En ese instante, comprendió que el cambio que tanto había postergado no podía esperar más, y que debía tomar una decisión radical si quería encontrar la paz que tanto buscaba. Este momento marcó el inicio de una profunda transformación en Agustín. Decidió dejar atrás su vida de excesos y entregarse al cristianismo. Fue bautizado poco tiempo después, junto a su hijo Adeodato, y comenzó a renunciar a todo lo que lo ataba a su antiguo estilo de vida. Este acto de conversión no fue fácil ni inmediato, pero representó un compromiso profundo de cambio. Por fin, Agustín había encontrado algo que llenaba su vacío existencial, una fe que le daba el propósito y la paz que tanto anhelaba. Aunque el camino hacia la santidad apenas comenzaba, este fue el primer paso decisivo hacia una vida de servicio y dedicación espiritual, conversión y vida religiosa. El momento de su conversión marcó un punto de inflexión radical en la vida de San Agustín. Después de años de búsqueda, dilemas internos y una vida entregada a los placeres mundanos, Agustín finalmente tomó la decisión de bautizarse. Este paso no solo simbolizaba un cambio en sus creencias, sino que representaba un compromiso profundo con una nueva forma de vivir. Acompañado por su hijo Adeodato, quien también se bautizó, Agustín dejó atrás su vida anterior, y se dispuso a emprender un camino de renuncia y dedicación espiritual. Después de su conversión, Agustín se retiró por un tiempo a la casa de campo de un amigo, donde se dedicó a la reflexión y la oración. Durante este periodo, experimentó una transformación profunda que lo llevó a replantearse todos los aspectos de su vida. La antigua búsqueda de placeres y reconocimiento fue sustituida por el deseo de servir a Dios y buscar la verdad. Poco tiempo después, Agustín sintió la vocación de dedicarse al sacerdocio. A pesar de sus dudas y temores sobre si sería digno de tan alta misión, aceptó la ordenación como sacerdote en el año 391, en la ciudad de Hipona, actual Annaba, Argelia. Su ordenación fue solo el comienzo de una carrera religiosa que lo llevaría a ser un líder influyente dentro de la Iglesia. 4 años después, fue nombrado obispo de Hipona, cargo que ocupó hasta el final de su vida. Sin embargo, lo que distinguió a Agustín no fueron los milagros o prodigios visibles, como se ve en otros santos, sino su habilidad para tocar los corazones y mentes de quienes lo escuchaban. Su don de la palabra y su profunda comprensión de la naturaleza humana hicieron de él un predicador y líder espiritual excepcional. A través de sus sermones y escritos, Agustín trataba de llegar al corazón de las personas, ayudándoles a comprender la fe y la vida espiritual de una manera que resonara con sus propias experiencias y luchas internas. Fue capaz de conectar con las personas precisamente porque conocía de primera mano las tentaciones y conflictos que enfrentaban. A lo largo de su vida, escribió extensamente sobre temas como el pecado, la gracia y la naturaleza del alma humana, temas que no solo se basaban en el conocimiento teológico, sino en su propia experiencia de conversión y redención. Una de sus obras más importantes y personales es Las Confesiones, un relato íntimo en el que Agustín narra su vida desde la niñez hasta su conversión. Es un texto profundamente humano y sincero, donde Agustín reflexiona sobre sus errores, sus dudas y su búsqueda de sentido. A través de sus confesiones, revela sus luchas más personales y su proceso de cambio, mostrando cómo, a pesar de sus caídas, siempre buscó la verdad y la redención. En el libro, Agustín no se presenta como un hombre perfecto, sino como alguien que encontró en Dios el camino hacia una vida plena y significativa. Este enfoque honesto y abierto ha hecho que Las Confesiones siga siendo una obra de gran relevancia, y atractivo para personas de todas las épocas y creencias. Otro de sus grandes aportes fue La Ciudad de Dios, una obra monumental en la que analiza la relación entre lo terrenal y lo divino. En este libro, Agustín reflexiona sobre cómo el ser humano puede vivir en el mundo sin perder de vista su vocación espiritual. En La Ciudad de Dios, Agustín plantea una visión de la historia y de la humanidad que influiría en el pensamiento occidental durante siglos, abordando temas como la fe, la política y la relación del hombre con Dios. A lo largo de su vida religiosa, Agustín se dedicó a defender la fe cristiana frente a las diversas herejías que surgían en su tiempo, incluyendo el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. Su habilidad para debatir y argumentar lo convirtió en una figura clave en la definición de la doctrina cristiana, y en la protección de la ortodoxia de la Iglesia. Sus escritos no solo fueron cruciales para su época, sino que sentaron las bases de muchos de los principios que la Iglesia Católica aún sostiene hoy en día. San Agustín, con su vida transformada y su obra profunda, dejó un legado que trasciende su tiempo.
Su capacidad de transmitir sus experiencias y sus ideas de una forma que conecta profundamente con la humanidad lo convierte en un referente no solo religioso, sino también filosófico y literario. Su historia nos recuerda que, sin importar cuán lejos hayamos podido desviar nuestro camino, siempre hay una posibilidad de cambio y redención, y que la búsqueda de la verdad es un camino que puede llevarnos a los lugares más insospechados. Impacto y legado. San Agustín de Hipona dejó una huella indeleble en la historia de la teología y la filosofía occidental. Su influencia se extiende mucho más allá del ámbito religioso, ya que sus reflexiones sobre temas como el alma, el mal, la libertad y la gracia han resonado a lo largo de los siglos y siguen siendo relevantes hoy en día. Su obra no solo ayudó a definir muchos de los principios fundamentales del cristianismo, sino que también influyó profundamente en el desarrollo del pensamiento filosófico en Occidente. Uno de los conceptos más influyentes que Agustín exploró fue la idea del alma inquieta. En las Confesiones, describe cómo el ser humano experimenta un deseo constante de encontrar paz y propósito, un anhelo que solo puede satisfacerse en la búsqueda de lo divino. Esta idea ha sido fundamental para la comprensión cristiana de la relación entre el ser humano y Dios, y ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos a buscar respuestas y propósito en su propia vida. Agustín entendió que el alma humana está en constante lucha entre el bien y el mal, y que esta batalla interna es parte del viaje hacia la redención. Además de su exploración sobre el alma, Agustín también desarrolló una comprensión profunda sobre el problema del mal. Se preguntó por qué existe el mal si Dios es omnipotente y completamente bueno. Su respuesta a esta pregunta, que se convirtió en una de sus reflexiones más influyentes, fue que el mal no es una entidad propia, sino una ausencia del bien. Según Agustín, el mal surge cuando las criaturas de Dios se alejan de él y del bien que él representa. Esta explicación ha sido fundamental para la teología cristiana, y sigue siendo un tema central en las discusiones sobre la naturaleza del mal y el sufrimiento en el mundo. San Agustín también contribuyó significativamente a la doctrina de la gracia, enfatizando que la salvación es un don divino, y no algo que el ser humano pueda ganar por sus propios méritos. Para Agustín, la gracia es esencial porque el ser humano, debido a su naturaleza caída, no puede encontrar la salvación por sí mismo. Esta visión tuvo un gran impacto en el desarrollo de la doctrina cristiana sobre la salvación y la redención, influenciando a pensadores y teólogos durante siglos, incluido Martín Lutero y el movimiento de la Reforma. Más allá de sus aportes teológicos y filosóficos, el mensaje central de Agustín sobre el cambio y la redención continúa inspirando a personas de todas las épocas. Su vida misma es un ejemplo poderoso de que nunca es demasiado tarde para cambiar. A pesar de haber llevado una juventud marcada por el exceso y la búsqueda de placeres, Agustín mostró que, con fe y determinación, es posible encontrar un nuevo camino y un propósito más elevado. Este mensaje de esperanza y posibilidad de cambio ha tocado la vida de muchas personas, recordándoles que, independientemente de los errores o el pasado, siempre existe una oportunidad para redimirse y encontrar un sentido más profundo en la vida. El impacto de San Agustín se extiende también a la cultura y la literatura. Escritores, poetas y filósofos han encontrado en sus obras una fuente de inspiración inagotable. Sus escritos, además, ayudaron a establecer un puente entre la fe y la razón, explorando cómo ambas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. A través de las Confesiones y la Ciudad de Dios, Agustín invita a sus lectores a reflexionar sobre sus propias vidas, y a buscar la verdad en medio de sus luchas y desafíos. Incluso hoy, sus obras continúan siendo estudiadas, analizadas y veneradas, y su influencia es palpable en la forma en que entendemos conceptos fundamentales como el alma, la libertad, el pecado y la gracia. La figura de San Agustín sigue siendo un símbolo de la capacidad humana para la reflexión, el cambio y la búsqueda de la verdad. Su legado es un recordatorio eterno de que la santidad no es un camino fácil ni directo, sino un viaje lleno de desafíos, tropiezos y aprendizajes. Agustín mostró que este camino, aunque arduo, es posible y, sobre todo, valioso. Si te ha gustado esta historia sobre San Agustín, no olvides suscribirte para más historias de santos. ¿Te has sentido alguna vez como Agustín, buscando respuestas en medio del caos? Déjanos un comentario y comparte tu historia. Nos vemos en el próximo vídeo.